Bienvenidos un día más a vuestro canal favorito donde diseccionamos los últimos dramas, romances y triunfos de las estrellas que más nos gustan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas por las redes sociales y los foros de fans, la supuesta reacción, o mejor dicho, explosión, de Can Yaman ante el arrollador éxito internacional de Demet Özdemir. ¿Es cierto que hay tensión entre ellos? ¿Está Can realmente celoso del triunfo de su ex compañera? Preparad las palomitas porque esto se pone interesante. Antes de que nos metamos de lleno en este cotilleo jugoso, no os olvidéis de darle al botón de suscribirse y activar la campanita. Así seréis los primeros en enteraros de todas las novedades del mundo del espectáculo turco, y además, me ayudaréis un montón a seguir creando contenido para vosotros. Gracias de antemano. Ahora sí, vamos al grano. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir siempre ha sido objeto de fascinación para el público. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci, la química entre ellos fue palpable, traspasando la pantalla y alimentando los rumores de un posible romance en la vida real. La serie fue un auténtico fenómeno global, catapultando a ambos actores a la fama internacional. Pero como suele ocurrir en estos casos, la historia de amor, al menos la que imaginaban los fans, no terminó de cuajar. Después de la serie ambos siguieron caminos separados, explorando diferentes proyectos y, aparentemente, manteniendo una relación cordial pero distante. En los últimos tiempos, hemos visto a Demet Özdemir brillar con luz propia. Su participación en proyectos como Doğduğun Kaderindir, Aşk Taktikleri y Anfara la han consolidado como una de las actrices más versátiles y queridas de Turquía. Y lo más importante, su trabajo ha resonado a nivel internacional, abriéndole las puertas a nuevos mercados y colaboraciones. Precisamente este éxito global de Demet es lo que ha generado la polémica. Algunos medios y usuarios de redes sociales han insinuado que Can Yaman no está del todo contento con la situación, argumentando que su propia carrera, aunque exitosa, no ha alcanzado el mismo nivel de reconocimiento internacional que la de su ex compañera. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? Bueno, aquí es donde tenemos que separar la realidad de la ficción. Es cierto que Can Yaman ha tenido una trayectoria interesante después de Erkenci. Se mudó a Italia, aprendió el idioma y protagonizó la serie Viola come il mare, que tuvo buena acogida en el país europeo. También ha participado en otros proyectos y ha seguido trabajando en su imagen como galán internacional. Sin embargo, es innegable que el impacto global de Demet Özdemir ha sido considerable. Su presencia en plataformas de streaming como Netflix y Disney ha ampliado su alcance a audiencias de todo el mundo. Además, su naturalidad, carisma y talento actoral la han convertido en una figura muy querida por el público. Ahora bien, volviendo a la pregunta inicial, ¿Can Yaman realmente explota ante el éxito de Demet? La verdad es que no hay evidencia concreta que respalde esta afirmación. La mayor parte de la información que circula son rumores y especulaciones basados en interpretaciones subjetivas de sus acciones y declaraciones. De hecho, en varias ocasiones, Can Yaman ha expresado su admiración por el trabajo de Demet y ha reconocido su talento. Nunca ha habido una declaración pública o una actitud que sugiera celos o resentimiento por su éxito. Entonces, ¿de dónde viene toda esta polémica? Creo que hay varios factores que contribuyen a esta situación. En primer lugar, la fascinación persistente del público por la pareja que formaron en Erkenci. Muchos fans aún sueñan con una reconciliación y siguen de cerca sus carreras, buscando señales de una posible conexión. En segundo lugar, la competitividad inherente en la industria del entretenimiento. Es inevitable que los actores comparen sus logros y busquen destacar en un mercado cada vez más globalizado. Sin embargo, esto no necesariamente implica que haya enemistad o resentimiento entre ellos. Y en tercer lugar, la tendencia de algunos medios a exagerar y sensacionalizar las noticias para generar más interés. Un simple rumor o una interpretación errónea pueden convertirse en una noticia explosiva que se propaga rápidamente por las redes sociales. En resumen, creo que la idea de que Can Yaman explota ante el éxito de Demet Özdemir es una exageración sin fundamento sólido. No hay evidencia que demuestre que existe una rivalidad real entre ellos. Ambos son actores talentosos que están trabajando duro para construir sus carreras y alcanzar sus metas. Es importante recordar que las relaciones entre las celebridades son complejas y a menudo están sujetas a presiones mediáticas. No siempre podemos saber lo que realmente está sucediendo entre ellos,
y es fácil caer en la trampa de las especulaciones y los rumores. En lugar de alimentar la polémica y buscar conflictos donde no los hay, deberíamos celebrar el éxito de ambos actores y disfrutar de su trabajo. Tanto Can Yaman como Demet Özdemir han demostrado su talento y dedicación, y merecen el reconocimiento por sus logros. Así que dejemos de lado los rumores y las suposiciones, y concentrémonos en lo que realmente importa, el talento y el trabajo de estos dos grandes actores. Y esperemos que sigan cosechando éxitos en sus carreras. Llegamos al final de este vídeo. Espero que os haya gustado este análisis de la supuesta explosión de Can Yaman ante el éxito de Demet Özdemir. Como hemos visto, la realidad es mucho más compleja y matizada que lo que se dice en las redes sociales. Es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por los rumores y las especulaciones. Quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Vuestro apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayéndoos las últimas novedades del mundo del espectáculo turco. Ahora, me gustaría saber vuestra opinión sobre este tema. ¿Creéis que realmente hay tensión entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O pensáis que todo es un invento de los medios? Dejad vuestros comentarios abajo, me encanta leer vuestras opiniones y debatir con vosotros. Y por último, pero no menos importante, si os ha gustado este vídeo, no olvidéis darle un like, compartirlo con vuestros amigos y por supuesto, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Así, me ayudaréis a llegar a más personas y seguir creando contenido que os guste. Muchas gracias por vuestro apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Pero antes de despedirnos definitivamente, profundicemos un poco más en este culebrón. Porque seamos honestos, aunque no haya humo de incendio, sí que hay un poco de humo, ¿verdad? Analicemos la trayectoria de cada uno por separado después de Erkencikus. Can Yaman, con su atractivo innegable y su físico trabajado, intentó diversificar su carrera aventurándose en el mercado italiano. Su decisión de aprender italiano y protagonizar Viola come il mare fue audaz y demostró su ambición de trascender las fronteras de Turquía. Si bien la serie tuvo un recibimiento positivo en Italia, no logró el mismo impacto global que Erkencikus. Algunos críticos argumentan que su enfoque en el mercado italiano limitó su alcance a audiencias de otros continentes. Además, algunas controversias relacionadas con declaraciones consideradas sexistas le valieron críticas y afectaron su imagen pública, al menos temporalmente. Por otro lado, Demet Özdemir optó por un camino diferente. Permaneció en Turquía y se centró en diversificar sus roles, demostrando su versatilidad como actriz. Participó en dramas románticos, comedias y series más serias, mostrando una capacidad para interpretar personajes complejos y convincentes. Su habilidad para conectar con el público y su naturalidad frente a la cámara le ganaron una base de fans leales y la convirtieron en una de las actrices más demandadas en Turquía. Además, su participación en proyectos para plataformas de streaming como Netflix y Disney, y le permitió llegar a audiencias internacionales sin tener que mudarse de su país. Aşk Taktikleri y Anfara, por ejemplo, fueron éxitos rotundos en varios países, consolidando su estatus como una estrella global. La clave del éxito de Demet podría estar en su capacidad para reinventarse y adaptarse a las nuevas tendencias del mercado del entretenimiento. Su presencia en redes sociales es activa y auténtica, lo que le permite interactuar directamente con sus fans y mantenerlos comprometidos con su trabajo. Además, su estilo personal y su actitud positiva la convierten en una figura inspiradora para muchas mujeres jóvenes. Mientras tanto, Can Yaman parece estar luchando por encontrar su lugar en el mercado internacional. Aunque ha demostrado su talento y su dedicación, algunos críticos señalan que necesita diversificar sus roles y alejarse de la imagen de galán romántico que lo encasilla. Su participación en proyectos futuros podría ser clave para determinar si logra alcanzar el mismo nivel de reconocimiento global que Demet. Y aquí es donde vuelve a surgir la pregunta, ¿hay celos? Es difícil decirlo con certeza. En la industria del entretenimiento, la competencia es feroz y la comparación entre colegas es inevitable. Es posible que Can Yaman sienta cierta frustración al ver el éxito arrollador de Demet, especialmente después de haber compartido la fama en Erkencikus. Sin embargo, esto no necesariamente significa que exista una rivalidad personal o resentimiento. Podría ser simplemente una motivación para trabajar aún más duro y alcanzar sus propias metas. También es importante considerar el papel de los fans en esta polémica.
Como mencioné antes, muchos seguidores de Erkencikus aún sueñan con una reconciliación entre Can y Demet y siguen de cerca sus carreras, buscando señales de una posible conexión. Esta fascinación persistente puede alimentar los rumores y las especulaciones sobre una supuesta rivalidad. Además, algunos fans pueden sentirse identificados con uno u otro actor y defenderlos a capa y espada, creando bandos opuestos y alimentando la polémica en las redes sociales. Este fenómeno es común en el mundo del entretenimiento y puede generar mucha tensión y controversia. En última instancia, la verdad sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir probablemente nunca la sabremos con certeza. Lo que sí sabemos es que ambos son actores talentosos que están trabajando duro para construir sus carreras y alcanzar sus metas. En lugar de alimentar la polémica y buscar conflictos donde no los hay, deberíamos celebrar el éxito de ambos y disfrutar de su trabajo. Así que la próxima vez que leas un artículo o un comentario en redes sociales sobre la supuesta explosión de Can Yaman ante el éxito de Demet Özdemir, recuerda analizar la información con ojo crítico y no dejarte llevar por los rumores y las especulaciones. Ambos actores merecen el respeto y el reconocimiento por sus logros. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que hay una rivalidad real entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿O es todo un invento de los medios? Déjame tu comentario abajo, me encantaría saber tu opinión. Y no olvides suscribirte al canal para estar al día de todas las novedades del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.